Mario, hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy nos acompaña desde Madrid el señor Luis Miguel Barral de la empresa Too Much Research. Esta es una empresa de estudios de mercado que ha contratado el ICT desde el 2016 para diferentes estudios y en el 2024 se repitió un estudio de imagen en los principales mercados de Costa Rica, los cinco grandes de Europa y Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, con hallazgos muy interesantes que hoy de verdad que nos complace muchísimo poder compartir con toda nuestra audiencia porque es un mensaje claro para poder entender cómo nos están viendo desde afuera, qué es lo que esperan los visitantes que llegan a nuestros distintos emprendimientos, empresas, y cómo podemos facilitar la labor que ellos van a ir a realizar en recomendarnos una vez que han regresado a sus países. De modo que, sin más preámbulo, los dejamos en esta excelente compañía con don Luis Miguel Barral. Gracias, Rolando. Y definitivamente, ojalá muchos colegas lo escuchen porque hay conceptos súper interesantes de quién es el visitante más importante, quién es nuestra competencia. Así que definitivamente escúchenlos. Esperamos los comentarios por escrito y ojalá nos compartan el episodio. Hoy nos acompaña el señor Luis Miguel Barral de la empresa Too Much Research, que es una empresa de investigación en temas turísticos basada en España. El señor Barral ha participado en distintos estudios que han sido contratados por parte del ICT para medir la imagen del país en los principales mercados meta. Para nosotros es un gran placer darle la bienvenida a don Luis el día de hoy, que estoy seguro será una conversación no solamente muy amena, sino de gran interés para el sector y de gran insumo para nuestros colegas en los distintos departamentos comerciales y de mercadeo y de ventas a lo largo y ancho de la industria de este país. La empresa fue contratada por primera vez en el 2016 por parte del ICT y luego hicieron un estudio de imagen del destino en los principales mercados nuestros en Norteamérica, en Europa, en el 2019. En ese momento fue un gran insumo para los distintos planes de mercadeo implementados por parte del ICT. Pero lo más importante fue que ese estudio se volvió a contratar en 2024, lo que nos permitió ya crear una métrica comparativa y ver cómo habíamos evolucionado o no, o habíamos retrocedido o habíamos cambiado en esos 5 años de diferencia con una pandemia en el medio. Entonces, tal vez podemos comenzar, don Luis, bueno, dándole la bienvenida y tal vez si nos cuenta un poquito en qué consistió este estudio y cuáles fueron los principales hallazgos. Bueno, en primer lugar, Rolando y Mario, muchísimas gracias por vuestra invitación. Para mí siempre es un honor y un placer escuchar a amigos ticos. Y no es solo por regalarles los oídos. Verdaderamente hay un diferencial entre la forma de ser de los ticos y probablemente cualquier otra cultura del planeta. Y van a entender por qué les digo esto y van a ver que no se trata solo de un halago así meloso porque quedo bien con ustedes, ¿no? Hay una gran, hay una gran motivación en el valor diferencial de Costa Rica como destino turístico, en eso que ustedes llaman pura vida, que lo tienen así incorporado a su día a día, a su lenguaje, casi casi como un latiguillo, pero para quienes no somos ticos y tenemos la suerte de poderlo disfrutar, pura vida es un humor, es un mood, es una forma de entender el intercambio, las relaciones humanas. Y una de las grandes conclusiones de nuestras investigaciones ha sido eso, descubrir que hay un tipo de personas, un tipo de viajero, no le voy a llamar turista a propósito. Hay un tipo de personas que cuando eligen su destino de vacaciones tienen un radar y valoran una serie de factores. Y uno de ellos, muy importante, es la acogida o el arte de la hospitalidad. Pero no la hospitalidad
puramente mercantil. En cualquier lugar del mundo el turismo es amable, obviamente, ¿no? Tiene que ser amable con quien llega. No, es un tipo de hospitalidad por el hecho de ser persona, no por el hecho de ser turista o cliente. Entonces, ese pura vida, esa forma de entender las relaciones humanas, es una de los valores diferenciales más importantes que tiene su país, yo diría como cultura, no solo como destino turístico. De hecho, a mí me cuesta hablar de Costa Rica solo como destino turístico. Creo que eso es una manera reducida de ver el potencial que ustedes tienen y lo que ustedes aportan al mundo. Entonces, hecha esta introducción de agradecimiento a los dos, a ver, la pregunta que me planteas, Rolando, es muy grande. Es muy Claro, grande. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Entonces yo empezar, si te parece, empezamos poco a poco, sí, vamos sí, sí, desgranando adelante. Usted y vaya, si os surgen otras preguntas me vais haciendo, ¿no? claro, Mira, la primera el primer gran asunto al que nos enfrentamos fue identificar realmente quiénes son los turistas barra viajeros, visitantes afines con el destino. O sea, no todo el mundo que llega a Costa Rica o a España o a Alemania o a Francia por motivo de vacaciones tiene una afinidad con ese lugar. Han podido llegar o podemos llegar a cualquier destino turístico por múltiples razones. ¿No? Pues porque mi mujer quiere, porque quiero ir con mis hijos, porque por trabajo lo conocí, bueno, tengo una serie de relaciones. Puede haber muchas razones, pero queríamos entender qué perfil tiene esa persona que siente afinidad con el país. Y entonces descubrimos que hay un segmento de público que los llamamos los quetzales, porque es un tipo de público que va buscando algo bastante especial cuando elige. Y cuando llega a Costa Rica o cuando en su radar aparece Costa Rica, le saltan alertas de elementos diferenciales positivos. Ese tipo de persona se caracteriza porque, primero, o ya te han visitado o te quieren visitar. O sea, tienen el deseo de visitar Costa Rica, ya lo tienen. Son personas que en su vida ponen en juego sus principios personales cuando deciden emplear su dinero, ya sea en comprar, en consumir, en ahorrar y en invertir. Es decir, ponen en juego su propia ética, sus principios personales. Claramente tienen una sensibilidad por el planeta, el medio ambiente, la biosfera. Es decir, no significa que sean activistas medioambientales, pero sí que en sus patrones de decisión, en sus tomas de decisiones, aparece el cuidado del planeta como algo importante. Y obviamente, pues son personas que tienen un nivel de renta, un nivel de ingresos, son de clase media, media alta, que le permiten vacacionar fuera de sus países en periodos de larga estancia y a largas distancias, ¿no? Entonces, todo ese componente hace que aparezca el quetzal como el segmento, como el tipo de viajero que tiene afinidad, no solo interés en el destino, sino afinidad. Entonces, cuando planta su pie en Costa Rica, el que ya lo ha visitado, lo que hace es ensanchar su conocimiento del país, pero el que llega por primera vez le ocurre algo muy interesante y es que tiende a ser superado por la expectativa. O sea, s- Ah, pensaba que iba a recibir una experiencia buena y la recibe muy buena, muy buena. Entonces, ese quetzal, ese viajero quetzal que se sorprende gratamente, esta palabra es muy importante, gratamente, se sorprende gratamente de la experiencia que ha vivido, pasa de ser un viajero satisfecho a un viajero agradecido. Y un viajero agradecido queda en deuda de gratitud. ¿Con quién? Con el país, con su cultura. ¿Qué ocurre cuando esa persona regresa a su lugar de origen? Recomienda el destino porque está en deuda de gratitud. Además, recomienda, habla de Costa Rica y habla a sus gentes con total positividad, porque ha vivido algo especialmente relevante,
algo que se esperaba encontrar algo bueno y se lo encuentran muy bueno, ¿bien? Y eso supone una sorpresa muy grata. Por eso la gratitud aquí es importante. O sea, su reto no es solo crear clientes satisfechos, sino clientes agradecidos. Porque el cliente agradecido, al quedar en deuda de gratitud, lo que hace es que se moviliza, es decir, recomienda, porque tiene que devolver lo bueno recibido. ¿Sabes? La gratitud es un mecanismo que está en el paquete emocional de los seres humanos y viene de serie, es una emoción base. Es como el miedo, nadie te tiene que explicar qué es el miedo. Tú ahora viene un león y haces ¡wow! Y sales corriendo y no te paras a pensarlo, ¿no? Pues la gratitud es similar, si yo recibo algo muy bueno de ti, inesperado, porque no lo esperaba, y es muy bueno para mí, yo quedo en deuda contigo. Y voy a tener en mí siempre el impulso a corresponder contigo, a devolverte eso que tú me has dado tan bueno. ¿Cómo lo hace el viajero que llega a Costa Rica? ¿Cómo lo hace el quetzal? Recomendando. Entonces, Don Luis imaginar, Miguel, sí, es tal vez un concepto similar al que usamos de embajador de la marca, ¿no? Que mm, no es solamente el que compra o el que compra y repite, sino el que va a sus redes sociales, le cuenta al mundo, se mete en la parte de conversaciones en línea, recomienda el destino. ¿Cómo hacemos para cultivar más de este tipo de viajeros? Como país destino, asegurarnos de que convertimos al turista, digámosle, normal en este tipo de quetzal o de sí, embajador de marca. sí, mira, este concepto de embajador de marca del que hablas, es muy similar a lo que yo te estoy hablando, el cliente agradecido, pero siempre hay que poner, es muy importante, Mario, poner una línea roja. Hay a veces que los embajadores de marca están patrocinados por el destino, Ok, ¿vale? Entonces eso, la recomendación desmercantilizada es la poderosa. claro, Y no auténtica. claro, y no tiene por qué ser solo lo que yo cuento en las redes, es mucho más potente lo que cuento en la cena, Claro. cuando estoy contigo, en esa conversación de la sobremesa, cuando no es público, cuando es íntimo, cuando yo ahí, ese quetzal se convierte, mira lo que te iba a decir, Martín, Mario, más que en un embajador, en un evangelista, ¿vale? Sí. Ese es el tema. Entonces, a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Yo te diría, seguir haciendo lo que estáis haciendo. Lo fundamental para que alguien se convierta en un cliente agradecido es que viva una experiencia mm, mucho, o sea, todavía mejor que la que ella esperaba. Ahora, don Luis, necesariamente hay que pensar qué es lo que hace esa experiencia posible o de qué está compuesta esa Sí, experiencia. Claramente está compuesta de un elemento de naturaleza muy importante, que es el principal producto turístico de Costa Rica, como ese tangible que está ahí. Ahí está el volcán, ahí está el río, ahí está la playa. Pero eso no es único, ese no es un atractivo que solo Costa Rica tiene. Ese diferenciador, ese otro elemento que compone ese producto turístico que nos lleva a la satisfacción de ese quetzal, es necesariamente la gente, ¿verdad? Ese ser del pura vida. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles son esos valores que podríamos rescatar o resaltar o identificar como los elementos importantes en ese componente para llegar a ese 100%? pues Y, mira, perdón, y hago la pregunta con el objetivo de que nosotros como destino y como sociedad y como país, como gente, entendamos que eso es lo que estamos aportando y que no podemos darnos el lujo de manosearlo mucho. pues es muy interesante, Rolando, lo que planteas. Mira, la primera conclusión de aquel primer estudio del año 2019 fue poner sobre la mesa. Tú imagínate, llegas y le dices al ICT, señores, ustedes no son un destino turístico. Eso es muy chico. Ustedes son una sociedad valiosa. Es Wow. decir, el que llega, ese que, ojo, siempre hablo para los quetzales, ¿eh? Claro, ¿De acuerdo? El quetzal que entra por ese aeropuerto y durante 15 días tiene la fortuna de convivir con ustedes, aparte de con su patrimonio natural honrado,
cuidado, protegido y compartido, que eso es muy importante. No solo es tener un patrimonio natural estupendo, es también esa inversión que ustedes hacen para compartirlo, para que lo podamos vivir, para que el que llega pueda penetrar en un parque, en un parque natural y pueda caminarlo con seguridad. Eso es compartir el patrimonio. Bueno, entonces, además del patrimonio natural que ustedes tienen, son una sociedad valiosa, porque ese quetzal percibe, según entra en su país, percibe, primero, un lugar seguro, que se puede recorrer sin miedo. A ver, siempre va a haber un atraco, por supuesto, claro, siempre va a haber alguna violencia. ¿Me dicen un país del mundo donde no haya eso? Díganme, elijan uno, el que sea, da igual. Díganme un país del mundo regido por ángeles, donde no haya nunca un atraco, donde no haya nunca un robo, donde nunca haya una pelea. Pues no los hay. ¿De acuerdo? Entonces, Costa Rica como destino es para el Quetzal, insisto y subrayo, para el Quetzal, un lugar que puedo recorrer sin miedo. Muy importante. Dos, es un país funcional. Funcional, es decir, funciona. Oiga, que usted queda con el taxista a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde está. Oiga, que usted va al hotel y pide lo que sea y lo tiene en su habitación. O sea, que funciona, que es un país que funciona. Es funcionalmente avanzado. ¿Mm? Además, hay ese humor que yo llamo pura vida, bueno, que lo llaman ustedes, el pura vida, ese humor que es un arte de la hospitalidad. O sea, ustedes tienen, que yo no sé de dónde viene, porque esto habría que hablar con los antropólogos, porque esto tiene una raíz seguro, en algún lugar de su historia está, ¿no? Tienen una capacidad y un arte de la hospitalidad que hace que uno se sienta bien recibido por el hecho de ser persona, no por el hecho de ser un turista que viene con los dólares en la cartera. Importantísimo, ¿vale? Entonces, si yo llego a un país funcional, donde me siento seguro, donde además me encuentro con una gente educada, con un nivel de estudios en promedio superior a lo que es la región, incluso a países europeos, ¿vale? Que además hay un arte de la hospitalidad. ¿Qué es lo que hago? Se despierta en mí el deseo de descubrir el país. ¿No han visto cómo se agotan las reservas de los coches de alquiler? ¿Eso qué es? Eso es las ganas de recorrer el país por mí mismo. Y solo me atrevo a recorrer el país por mí mismo si considero que es seguro e interesante. Entonces, cuando el quetzal se aventura, en el sentido de que se dispone a descubrir ese país, que es lo natural y es lo humano, entonces se encuentra con el pura vida. Y al encontrarse con el pura vida, eso genera, con el humor pura vida, eso genera una huella. Eso, ahí es donde se siembra la semilla del agradecimiento. Es cuando el quetzal detecta que está en un lugar distinto, especial, singular, y que tiene algo, yo lo llamo rareza contemporánea. Es de repente encontrar algo raro, maravilloso, extraordinario, pero por raro, por valioso. Entonces, el quetzal siente que está en un lugar mucho más allá de un destino turístico, está en una especie de santuario, un lugar al que hay que ir al menos una vez en la vida, como si fuera la Meca. ¿Entienden? O sea, es como que ustedes, hay un público ahí, fuera de Costa Rica, que es afín, que conecta con ustedes, con sus valores, con sus logros, con lo que están consiguiendo, y ese público casi, casi, permítanme un poco la exageración, pero casi, casi, en vez de ir de vacaciones, hace una peregrinación. Ah, Tienen que conocer ese lugar donde se honra a la naturaleza y además se cuida del bienestar de sus ciudadanos. Don Luis Miguel, usted acaba de hacer una mención de que el Quetzal alquila el vehículo y explora por su cuenta. Eh, Podemos concluir entonces que es el famoso
viajero independiente que no necesariamente compra un paquete o que va a través de una agencia de viajes, es alguien que lo hace directo. Te vas a encontrar los dos casos, porque las personas no somos bloques monolíticos, ¿sabes? Claro. No actuamos así en plan, Pero es verdad que si tú comparas a los quetzales, visitantes quetzales con visitantes no quetzales, el visitante quetzal tiende a ser mucho más autónomo. Va a tender a querer descubrir el país, quiere más una inmersión que una excursión Ujú. organizada, que también la hace. Cuidado, ¿eh? O sea, no, esto es como, esto es como cuando nos alimentamos. Uy, a mí me gusta todo ecológico, orgánico, fenomenal, pero hay un día que coges el McDonald's y te lo comes entero. Y no pasa nada, es así, ya está. O sea, no somos bloques monolíticos. Claro, y hablamos de quetzales y hablamos de un perfil también de visitante que no se arrima al quetzal o todos tienen algún parentesco con algún ave, por ponerlo Sí. en el mismo término. Porque la pregunta va en este sentido, más bien, si de pronto por mercadeo, por estrategia, por marca, porque también somos un destino aspiracional, porque también hay hoteles, inversiones muy importantes que traen su propia clientela. Si con ese no quetzal estaremos logrando un grado de satisfacción suficiente, tal vez no para que se haga el evangelista en que se convierte el quetzal, pero que por lo menos diga si estuvo bonito Costa Rica. No fue maravilloso, pero sí estuvo interesante. A ver, la condición de Quetzal es transversal a los niveles, a los estilos de vida. Quiero decir, te puedes encontrar a un Quetzal que viaja en jet privado, ¿vale? Y te puedes encontrar a un Quetzal que está haciendo su primer viaje como joven recién licenciado, recién terminado sus estudios universitarios. Quetzal no tiene nada que ver con el nivel de renta. Es, es una Es actitud el estilo vital. de vida. Es un conjunto de actitudes ante la vida. Es una forma de entender el modo de vivir, ¿vale? Entonces te lo puedes encontrar en el quetzal que es amante del lujo y el quetzal que no puede aspirar al lujo, pero que coge sus ahorros y coge su posibilidad económica y decide ir a Costa Rica y ojo, Costa Rica compite con otros destinos turísticos, porque el Quetzal, evidentemente, a lo largo de su vida adulta tiene, vamos a suponer, 20 viajes, en promedio, 20 viajes de vacaciones de larga distancia, ¿vale? Aprovechando esa Sí. acotación que usted hace en ese estudio, ¿dónde identifica ustedes son nuestros principales competidores? La competencia de ustedes no está en el territorio, está en el deseo del Quetzal. Usted tiene que identificar su competencia preguntándole al Quetzal cuáles son los dos o tres países a los que usted viajaría por vacaciones. Y entonces usted se encuentra que en ese set aparece Japón, Australia, Italia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú. O sea, el ámbito de competencia de Costa Rica no es la región, es el set de lugares donde los quetzales pueden elegir viajar en vez de viajar a Costa Rica. Qué Si tú al final importante estás ese compitiendo con concepto. Japón, ¿eh? Muy importante ese concepto. O sea, Claro. en Costa Rica definimos mal la competencia, estoy de acuerdo. Bueno, no sé si mal. El tema es que la competencia la tenemos que mirar en la mente del consumidor. ¿Dónde están tus opciones de vacaciones? ¿Cuáles son los destinos o países que quieres visitar en tus próximas vacaciones de larga distancia? Y entonces ahí te aparece eso, te aparece Japón, te aparece Tailandia, te aparece Australia, te Ujú. aparece Estados Unidos, Francia, España. Es decir, los destinos turísticos más atractivos del planeta. O sea, Costa Rica compite en el top. O sea, es un enano compitiendo con gigantes. Ustedes reciben 4 o 5 millones de visitantes al año. España recibe, Ojalá fueran cuatro o cinco. bueno, he dicho Tres. 4.
Vamos a suponer que en breve estarán en torno a 5, ¿vale? Francia tiene 100 millones, ciento y pico, España otros 100, los Estados Unidos 80. Es decir, en volumen, ustedes evidentemente nunca van a estar ahí. Sin embargo, para los quetzales, están en el grupo, están en el top 10 de sus preferencias. ¿Eh? Entonces, Claro. cuando el quetzal está decidiendo a dónde va a ir de vacaciones, tienen ustedes que pensar que no está solo evaluando Panamá, Honduras, no, no, su radar y más en el ser humano del siglo XXI, que tenemos un concepto del desplazamiento que no tiene nada que ver con hace 30 años. O sea, las posibilidades de movernos en la geografía son impresionantes, ¿no? La industria del transporte aéreo ha hecho que podamos plantearnos viajar a 4 5 6 mil kilómetros por 15 días. Eso era inviable antes, ¿no? Bueno, pues entonces ustedes compiten con gigantes del turismo y el hecho de que para los quetzales ustedes ya estén ahí es un síntoma muy significativo de lo valioso que son, de lo valiosa que es la experiencia en Costa Rica y de lo valiosa que es la imagen que tienen de Costa Rica como ese lugar de culto, ese santuario, ese lugar al que hay que ir al menos una vez en la vida. Don Luis, en ese mismo marco de ese lugar de culto, de ese santuario, necesariamente ahora sí aterrizo yo con la geografía. Usted conoce Costa Rica y ve las diferencias que hay entre zonas más desarrolladas unas que otras. Yo creo que todavía no hemos llegado a una masificación del destino en ninguno de los distintos puntos. Sin embargo, ya comienza uno a escuchar de algunos operadores turísticos en Europa principalmente que A o B hay mucho turista, que está overcrowded, que yo quisiera algo con menos gente. ¿Qué podemos decirle a los que ya están, a los que ya forman parte de uno de esos destinos turísticos dentro del territorio y a los que están pensando en que me gustaría emprender algo en un lugar que naturalmente es muy lindo, que hay comunidad, pero que no hay desarrollo turístico? Bueno, Rolando, me haces una pregunta en la que yo no tengo autoridad profesional para poder así en abstracto aconsejar, ¿no? A un empresario o un emprendedor que esté pensando en crear un producto turístico. Que no, recuerda que nosotros siempre hemos trabajado para el ICT, entonces hemos trabajado en la marca del destino, no la marca de los productos. O sea, por ejemplo, Mario es un empresario del mundo de los hoteles, pues yo no podría asesorar a Mario con el nivel de Ah, información que tengo, ¿vale? Porque ya la experiencia concreta en un hotel, pues es que eso requiere una investigación diferente a cuando estamos explorando qué hay en el imaginario de estos grandes mercados. Lo que sí te digo, Rolando, es que antes o después va a llegar un momento en que habrá una lista de espera. O sea, usted si quiere ir a Venecia no puede. Ya está. ujú. Usted si quiere ir a las cuevas de Altamira para ver las pinturas rupestres de nuestros ancestros hace 30.000 años, no puede. Usted se tiene que apuntar a una lista y cuando hay hueco va. Bueno, Costa Rica tiene algo, tiene el suficiente potencial de atracción, es como un planeta con fuerza de gravedad, para que llegado al punto de saturación, cuando ustedes consideren cuál es ese punto, si son 4 millones, 5 o 6 lo que sea, lo que ustedes consideren, ¿no? La capacidad de carga que tenga el territorio y la industria para decir, a partir de aquí hay una lista de espera. ¿Usted quiere venir a Costa Rica? Pues apúntese. Esto ocurre, piénsenlo, en muchos restaurantes es así, en muchas atracciones es así, usted no puede ir al Louvre cuando quiere, hay cola, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto, tarde o temprano, yo soy de la opinión que ocurrirá en Costa Rica y eso no será un problema, al revés, acrecentará la leyenda, el objeto de deseo, el wow, yo quiero ir allí. Yo quiero ir allí. Y el Quetzal lo va a entender perfectamente. Porque si hay algo que el Quetzal no quiere, es que su Costa Rica se masifique, pierda su personalidad, se desdibuje.
se industrialice. Obviamente, habrá un equilibrio, es decir, tiene que haber grandes hoteles, sí. ¿Tiene que haber grandes infraestructuras? Sí, pero en un equilibrio que yo le llamaría un equilibrio asimétrico. Si usted me da a elegir lo que es el futuro de su atractivo para los próximos años, décadas diría, es darle más peso a la experiencia más artesana y algo menos a la experiencia más industrial. Eso es un mensaje muy importante para el sector, porque aún creo yo, don Luis, que en la infraestructura ya planteada, en lo que ya existe, creo que siempre tenemos oportunidad de tomar eso y incorporar elementos en nuestro producto diario que llevan a esa artesanalidad. Sí, sí. Es que al final ustedes, y sigo, y subrayo, que yo estoy hablando de ese segmento Quetzal, que yo estimo que son entre el 75 y el 80% de todos los visitantes que reciben, ¿eh? No pienses que es un segmentito pequeñito, no, no, Ujú. no. Ese Quetzal que conecta, tiene afinidad afectiva con el lugar, con su lugar, porque es un destino que ofrece aquella forma de vivir con la que yo estoy básicamente de acuerdo, ¿vale? Que recuerden, son dos grandes cosas. Honra a la naturaleza y cuida del bienestar de sus ciudadanos. Y eso lo integra. No es una disyuntiva, es una copulativa, ¿vale? Entonces, ese tipo de personas, que hay muchas más, muchísimas más que los 5 o 6 millones que ustedes necesitan al año. Pero muchas más. O sea, hay abundancia. Ujú. Abundancia, Don no Luis se Miguel, preocupen. a ver, aprovechando Mm. pues tan conocimiento del Quetzal y su gentileza, para un empresario, yo sé que usted no le puede dar, digamos, recomendaciones específicas a una empresa, pero para un empresario pequeño como Rolando, como nosotros, ¿cuáles serían los mejores canales de comunicación o la forma de enviar el mensaje a este segmento tan importante, sabiendo que tenemos pues presupuesto limitado, ¿no? Claro. eh, es que es muy complicado responder a esto, pero vamos a ver. Claro, pues porque sin el contexto adecuado yo le puedo decir, le puedo sacar Claro. el catálogo de los lugares comunes. Pues coja usted, abra unas cuentas en redes sociales, invierta en marketing digital, haga un podcast con la IA, tarará, tararí, tarará. Yo le puedo contar un catálogo enorme de cosas. En concreto, yo digo que hay una cosa muy importante. Yo creo que ustedes tienen la oportunidad. Hay una cosa muy interesante en Costa Rica. A mí me sorprendió mucho cuando yo conocí el ICT como lugar de encuentro de lo público y lo privado. Esto es muy, muy interesante. O sea, es decir, no es un sitio donde el Estado dice, vamos a hacer esta política turística, o no es un lobby donde la industria dice, no, no, Estado, usted tiene que hacer lo que yo le diga. No, es un punto de encuentro, el ICT, público-privado y que está, al menos en su planteamiento, protegido del vaivén electoral. O sea, si cambia el gobierno, no tiene por qué cambiar la política turística. Y esto es muy importante. Entonces, conseguido el objetivo de atraer la atención de los quetzales hacia Costa Rica como lugar donde puedo vacacionar, siempre en competencia con otros destinos, porque ustedes van a competir con los grandes. Por tanto, necesitan grandes ingenios, gran talento para decirle al mundo, "Ch, vengan aquí, ¿m? Vengan aquí". Entonces, punto uno, tienen que invertir como marca país. Clarísimo. Claro, eso no corre de su cuenta, de la cuenta de los empresarios. Eso correrá de la cuenta del ICT, fundamentalmente. Segundo, mi recomendación es, segundo, inviertan en crear comunidad. Es decir, ese quetzal evangelista está deseando volver a su casa y contar lo que ha vivido. Facilitemos la labor. Ahí está. Facilitémosle la labor. Yo, un poco en broma, un poco en chanza, yo suelo decir en el ICT que hay muchos seres humanos en el mundo que estamos deseando tener un pasaporte blando, tico. O sea, evidentemente no vamos a ser natural, o sea, no vamos a estar nacionalizados, pero me encantaría ver un pasaporte blando.
que me identificara como tico, quetzal, como evangelista, Ujú. Yo, un sí, sí, lo entiendo difusor. perfectamente y lo Esto, complemento con esto. Ayer justamente yo tengo un emprendimiento pequeñito, es un hotelito muy pequeño, y ayer hablaba con un cliente que estaba ahí 2 noches, americano, y me decía que este era su viaje número 24 a Costa Rica. sí, ese es Desde un mil quetzal novecientos raro. en 1990 vino por primera vez. Han pasado 35 años y en 35 años ha venido 24 veces. Y le ha preguntado a usted a cuántos amigos ha convencido para que vengan, porque esa es la clave. Claro, y empezó a contarme entonces que había pasado fulano, que en tal año vino la mamá, que en tal año vino, Exacto. que está ahí convenciendo a la hija para que venga el próximo junio, que todavía no ha venido, etcétera, etcétera. Miren, nosotros hemos hecho este experimento que les voy a contar ahora, lo hemos hecho 3 veces. O sea, tenemos experiencia empírica, 3 veces hemos hecho esto y ha dado el mismo resultado, exactamente el mismo. El experimento consiste en lo siguiente: cogemos muestras significativas de los países de destino: España, Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá y México, 7 grandes mercados, y preguntamos a esas personas si alguien alguna vez les ha hablado de Costa Rica o les ha recomendado Costa Rica. Y dividimos a la gente entre los que sí han recibido recomendación y los que no. Bien. Avanzada la entrevista, preguntamos sobre el interés por viajar a Costa Rica. Bueno, pues entre los que han recibido recomendación, el interés es siempre el doble. O sea, si el interés promedio está en el 30-35%, entre los que han recibido recomendación está por encima del 70%. ¿Eso qué significa? Significa que el evangelista deja un abono en el campo. Es como si cogieras una maceta y la abonas con buena tierra, con buena materia orgánica, y cuando echas la semilla, ¡fiu!, enseguida brota ahí la vida, ¿vale? Pues eso es lo que ocurre. Es la inversión de marketing más eficaz que existe y que existirá jamás. Que alguien que te conoce a ti te recomiende Costa Rica. Porque tú, a partir de ese momento, cualquier información que llegue a tu radar de Costa Rica, le vas a prestar el doble de atención. Don Luis Miguel, y yo no solamente coincido con usted, sino que ya un poco más comercialmente hablando, yo he insistido y le he recomendado a los colegas de que a los agentes de viajes, que mucha gente dice ya eso no existe, pues hay más de 50.000 solo en Estados Unidos, esos hay que traerlos, hay que convencerlos, porque si hay alguien que tiene la capacidad de hacer este evangelio, claro, lo hacen por negocio, pero que lo hagan por convicción, ¿no? Y por conocimiento. O sea, entre más agentes de viajes traigamos al país, más se va a multiplicar este efecto de evangelización, pero por convicción, no solamente porque quieren ganarse su comisión, ¿no? Sí, sin duda eso sería, Mario, una acción que ayudaría y además en el corto plazo, ¿no? Es cierto. Ahora, yo también miraría un poco, Mario, la tendencia, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. Y nos dirigimos hacia un tipo de viajero, y el Quetzal lo es, que tiende a ser más autónomo, ¿vale? ¿Ok? Entonces, también en nuestras investigaciones hemos visto que el Quetzal, por ejemplo, cuando tiene como 3 grandes capítulos de gasto en su mente, ¿no? Cuando decide vacaciones, que es el desplazamiento, el alojamiento y luego la experiencia que voy a vivir allí, ¿vale? De esos 3 grandes capítulos de gastos, donde no quiere ahorrar ni un céntimo, ni un centavo, es en la experiencia. Es decir, Claro. los parques comerciales, los museos, la gastronomía, de eso no me lo quiero quitar. Donde más quiere ahorrar, claramente en el vuelo. Pero vamos, son cazadores, vamos, van de safari al vuelo. Tienen todas las alertas habidas y por haber programadas para que cuando salta la oferta de la aerolínea, no sé qué, pumba, puedan comprar en ese momento, ¿bien? Y luego, donde están dispuestos a ahorrar, pero no tanto, es en el alojamiento. Que esa es otra de las cosas muy buenas que tiene Costa Rica. Es decir,
En el alojamiento, y sé que este tema es controvertido, pero es interesante que ustedes lo tengan, lo tengan sobre la mesa siempre. Cuando elijo el alojamiento, no solo elijo el confort, por supuesto, si no es confortable, olvídate, es que eso es la primera condición, ¿vale? Es como el valor para el soldado. Si no hay valor, pues ya soldado no vas a ser. Entonces, confort tiene que haber. Pero voy a valorar mucho de ese anfitrión su consejo sobre lo que tengo o lo interesante que hay en el alrededor. Esa capacidad de que tú me prescribas los secretitos, las joyitas que tiene esa región donde estoy para visitar, para ver, para disfrutar, etcétera. Entonces, es ahí donde se hace fuerte las plataformas tipo Airbnb. Es ahí donde se hace fuerte las plataformas tipo Airbnb, por dos razones. Primero, porque le permite al viajero esa autonomía de, bueno, compro alimentos, los cocino, etcétera, o sea, estoy en casa. Si viajo en grupo y con familia, mucho más. Y eso es muy interesante. Pero por otro lado también es mi anfitrión se convierte en una especie de cicerone que me va a aconsejar sobre el lugar, que me va a alertar de no dejes de ver esta cosa. Ve a tal playa porque justo esta semana vienen las tortugas o no sé qué. Vete a tal monte o a tal volcán que vas a ver volar a los quetzales porque justo esta es la época del año. Es decir, todo aquello que facilita, recuerden lo que te decía al principio, la inmersión. El quetzal le encanta descubrir el país, sorprenderse con el país. Va a tender siempre a itinerar, va a tender a la experiencia autónoma. Digo tender, no exclusivamente. Por supuesto, ¿va a contratar un viaje incluso en los agentes de Costa Rica? Sí. ¿Va a contratar una excursión en un guía local? Sí. ¿Lo va a hacer en Washington? Pues sí, pero cada vez menos. Cada vez menos. A medio y largo plazo. Entonces, todo aquello que como industria hagan ustedes para facilitar que el quetzal cuando llega a Costa Rica quiera itinerar, quiera descubrir, quiera viajar, quiera ir de un sitio a otro, etcétera. Todo eso al final le da al destino ese entramado de santuario, ese momento en el que voy a descubrir un lugar que no solo es bello por lo natural, sino también por lo humano. Porque en esos encuentros ocasionales e imprevistos, ¿no? En la gasolinera, en el café, en el restaurante, con los ticos, en esas conversaciones, a mí me gustan mucho los parlanchines que son ustedes. De hecho, tienen una palabra, ¿cómo se dice? ¿Hablantín puede ser? Hablantín. Hablantín. Hablantín, ese es un término precioso porque es esa, ese impulso a comunicarse con otro ser humano. ¿Entiendes? O sea, tú puedes viajar a un montón de lugares del mundo y ir al hotel y desayunar en silencio y no dar ni los buenos días. Eso es inconcebible en Claro. Costa Rica. Inconcebible. Entonces es como que honramos la naturaleza, pero honramos también la condición humana. Y, punto y subrayo, en los tiempos de la inteligencia artificial, cada vez, cada vez será más importante esto. Y viajar a lugares como Costa Rica será una especie de un spa emocional. Tal vez Sí. para ir cerrando, porque ya estamos sobre tiempo, hubo diferencias importantes entre el estudio del 2019 y el del 2024. No, en lo fundamental, no. Es decir, lo nuclear del atractivo de Costa Rica, el descubrir esa sociedad valiosa, es lo mismo. Se Es lo mantiene. mismo. Y yo diría, tiene todavía más valor en el 23 porque hemos pasado por la pandemia, que fue Claro. ¿no? Sí. El hecho de que Costa Rica, bueno, no ha recuperado los niveles de visitas anteriores a la pandemia, aunque, bueno, todos esperamos que lo recupere, pero sí que se ha fortalecido el deseo de viajar a esos lugares donde te cuidan, Ujú. donde te cuidan y tú te cuidas, es decir, lugares funcionales y amables.
y amables. Y luego, insisto, ¿no? Ustedes como país es que tienen mucho de lo que contarle al resto del mundo. O sea, de que muchos alemanes y españoles llegan a Costa Rica, les encantaría que en sus países hubiera lo que se encuentran allí. Por eso se produce esa sorpresa y ese sentimiento de gratitud de decir, joder, madre mía, qué maravilla, esto hay que valorarlo, esto hay que evangelizar. Claro que sí. Es un lugar a descubrir. Ya te digo, a mí me gusta hablar de un lugar de culto, por eso turismo se me queda corto y hablo de peregrinación. Ujú. Bueno, de verdad que no sé si Mario tendrá alguna consulta adicional. De verdad que No, muchísimas más bien gracias, don muchísimas gracias por Luis. su tiempo. Creo que es súper valioso para Rolando, para mí y para todos los que nos escuchan. Es definitivamente es un enfoque distinto, con algunas pinceladas de optimismo y de orgullo patriótico y que espero que lo apreciemos como es. Como dice usted, el que más viaja por el mundo más aprecia lo que Costa Rica ofrece, así que muy entusiasmado y muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos tenerlo de nuevo por acá, don Luis, en algún momento. Bueno, para mí sería Y el gran en el regalo, el podcast gran y en regalo. persona. Esperamos nos visite pronto En también. persona, claro. Pues sí, sí, en persona yo encantado de viajar a Costa Rica, siempre, que me invitan allí que voy. O sea, despejo la agenda a lo que haya que hacer y allí que me planto porque efectivamente es un baño de humanidad y Súper. eso no tiene precio hoy en día. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un abrazo para Feliz día a ustedes todos y allá por para España. todos los que nos estén viendo. Gracias. Bueno, la verdad que Rolando, súper, como decimos en Costa Rica, apantallado. Nos limpió don Luis Miguel, ¿verdad? Nos dejó queriendo más y aparte con muchísima información valiosa y buenas recomendaciones. La verdad que muy valioso este episodio. Gracias por la iniciativa tuya de traerlo y de coordinarlo. Nuevamente de parte mía, solamente me queda a todos los colegas, por favor, por favor, por favor, salgan a votar, vayan a votar. Ya quedan pocos días por el que ustedes quieran, no les voy a decir por quién, pero por favor piensen en el país, piensen en el futuro de la democracia y si tienen hijos, en el futuro de sus hijos. Rolando, a poner el dedo, ya no el dedo, a votar en naranjo. Acuérdate que en En naranjo naranjo y con votan color por naranja, porque ahora son crayolas naranjas. crayolas naranjas y tienen que votar por el diputado de su provincia, ¿verdad? A vos te toca la abuela A mí me toca la abuela, la capital del mundo. y del fútbol. Así Un es. Bueno, gusto de y nos nuevo, vemos en la muchísimas próxima. gracias y nos vemos en la próxima. Síganos por puravida.com, canal de YouTube, canal de podcast, comentarios por cualquiera de las redes. Por favor, cuéntele a sus colegas y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.